Muy bien. Jóvenes, buenos días. Los saluda el doctor Pedro Cárdenas. ¿Me escuchan? A ver, mi interlocutor va a ser Tatiana del Pilar. Tatiana, ¿me escuchas? Sí, doctor. Correcto. Si hay algún problema, usted me avisa, por favor. Bueno, muy buenos días nuevamente con todos. Permítanme presentarme. Soy el doctor Pedro Cárdenas Rueda, coordinador del curso de Anatomía 1. Los docentes que me van a acompañar es el doctor Raúl Calizaya, médico cirujano, y la magíster Giovanna Barrera. El curso de Anatomía 1 es la primera parte de todo el curso de Anatomía que ustedes van a completar en el siguiente ciclo cuando lleven Anatomía 2. Este curso incluye generalidades, incluye huesos, músculos y aparato cardiovascular. Lo primero que quiero hacer es compartir con ustedes el sílabus. Todos estos documentos que yo les voy a presentar ahora ya están subidos en el aula virtual. Por lo tanto, ustedes ya pueden acceder a ellos y seguramente algunos de ustedes ya lo habrán leído. A ver, voy a compartir pantalla. Pero antes no voy a acabar. Muy bien, vamos a compartir pantalla ahora para describirles el ciclo. Muy bien, ¿se mira mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien, entonces el curso de Anatomía 1 que se da en el tercer ciclo son 8 horas semanales, 4 horas de teoría y 4 horas de práctica. Para las teorías, ustedes han sido divididos en dos grupos, un grupo A y un grupo B. A mí me parece que han ingresado casi todos acá, porque son 50 y pico alumnos que hay. Pero hay dos grupos. ¿Ustedes todavía no pueden entrar no tienen ustedes cargado el curso en su aula virtual? Sí sale. Sí, señor, salen los grupos. Salen los grupos de teoría y salen el grupo de práctica. ¿Alguno ha visto el aula virtual? Sí, pero Sí sale. Yo he subido ayer los grupos de teoría y los grupos de práctica. Por ser es una clase inaugural, bueno, es una excepción, ¿no? Pero acostumbran ustedes a entrar en el grupo de teoría que les corresponde, grupo A y grupo B. ¿Ya? Para las prácticas hemos dividido a la promoción en 6 grupos, de los cuales 4 grupos de prácticas los va a manejar el doctor Raúl Calizaya, un grupo la magíster Giovanna Barrera y un grupo quienes hablan. El prerequisito es el curso de biología, me parece, y aquí están los docentes que ustedes que ya les he dicho. Entonces, en este curso se incluye las siguientes partes: generalidades anatómicas, terminología académica y aspectos anatómicos de huesos, músculos, articulaciones y sistema cardiovascular.
Aquí tienen ustedes escrito lo que se va a hacer cada semana por unidades. La primera unidad considera solamente generalidades del cuerpo humano. Acá ustedes van a aprender lo que es terminología anatómica, que es lo que van a hacer hoy día a continuación con el doctor Calizaya, osteología general, miología general, artrología, biomecánica, y van a hacer un seminario y su examen, primer examen teórico. Los exámenes teóricos están siendo programados presenciales, salvo alguna disposición que nos indique lo contrario. Pero por lo pronto van a ser presenciales. Y van a ser los días jueves, hemos programado, ¿no? 8 de la noche, de acuerdo al calendario, de acuerdo a la semana. ¿No? Ustedes van a saber cuándo van a su examen y en la facultad. Luego viene la segunda unidad. En la segunda unidad ven todo lo que se refiere a huesos y articulaciones. Igualmente hay un examen. Ahí sí hay un examen ya teórico práctico, ¿no? Que va a ser virtual de huesos y articulaciones, pero un examen teórico que va a ser presencial. Presencial. La tercera unidad es músculos, aparte de miología. Igualmente hay un examen teórico presencial y hay un examen teórico práctico virtual. Y por último, en la cuarta unidad viene, que es cardiovascular, que también tiene un examen teórico presencial y un examen teórico práctico virtual. Aquí están los porcentajes de cada una de las unidades que vale. Por ejemplo, en la cuarta unidad, el examen teórico vale el 50%, ya saben que es presencial, el examen teórico práctico 30%, las prácticas 10% y los seminarios 10%. Y aquí está esta parte. A ver, creo que me pasaba la parte. Ya. Está bien. Y luego a continuación están algunos detalles. Solamente es el medio punto a favor del estudiante en las notas parciales. Perdón, la nota final. Solamente se le da medio punto a favor del alumno en el promedio final. Por lo tanto, para que ustedes puedan aprobar el curso, debe ser 10.5 o más. 10.49 es desaprobado. Y aquí quiero hacer un paréntesis, jóvenes. Algunos de ustedes están llevando por segunda vez, la gran mayoría por primera vez. Sin embargo, la cátedra tiene por costumbre no modificar notas, porque no es correcto. No es correcto que ustedes o sus padres, peor aún, estén llamando, estén suplicando que le falta una décima, que le falta 2 décimas, que va a perder un año. Eso no es correcto. Ustedes tienen que ser responsables de sus acciones. Si ustedes no estudiaron, no se preocuparon, no atendieron a las indicaciones y no aprobaron, pues acepten las consecuencias, tendrán que llevar el curso nuevamente. Pero eso que me estén llamando o al doctor Calizaya o a la magistra Barrera o llamándome a mí que por favor se ponen a llorar en el teléfono, eso no es correcto. Ustedes recuerden que van a ser médicos y van a trabajar con vidas. Entonces, si aprueban, excelente. La cátedra tiene por costumbre, si el alumno merece 20, le pone el 20. No tiene problemas. Si el alumno merece el 0, le pone el 0 también. Sin ningún miramiento. Muy bien, este es el sílabus que ustedes deben de tener. ¿Alguna pregunta con respecto al sílabus? Ya, perfecto. Después tenemos, les voy a mostrar los grupos de práctica
Ya lo tengo. Estos son los grupos de práctica y el grupo de teoría que ya está en el aula virtual. El grupo de teoría A es desde Aguilar Escobar Sofía hasta Laura Pinto Salet Adriana. Y el grupo teoría B es desde Yampazo Mendoza Luis Antonio hasta Yajalachi Brigitte Liliana. Los grupos de práctica están escritos ahí, son 6 grupos. No puede haber un grupo de más de 15 estudiantes. Si por alguna razón, porque se les cruza con algún curso, ustedes tienen la necesidad de cambiarse de grupo de práctica, deberán hacer un trueque con otro estudiante del grupo que quiera pasarse a su grupo inicial. Entonces, porque no podemos pasar de 15 estudiantes por grupo. Por lo tanto, entonces, los grupos están establecidos así y, por favor, respeten esta disposición. Y por último, quiero mostrarles el horario ¿dónde está? Que también lo tienen colgado ustedes en su aula virtual. Ahí está el horario. Entonces, el grupo A hará teoría los días lunes y hará teoría los días viernes. Y el grupo B hará teoría el día miércoles y el día jueves. Las prácticas están establecidas, ¿no? Los días lunes hacen paralelo grupo A y grupo B con diferentes docentes. El día jueves hace el grupo C y el grupo F. Y el día viernes hace el grupo D y el grupo E, también en paralelo con diferentes docentes. La forma como se van a dar las prácticas son generalmente con exposiciones de ustedes. Ya cada docente, en su primera práctica, les explicará los detalles también de las evaluaciones. Las notas que colocan los docentes en las prácticas son inamovibles. No se acepta de que haya reclamos en que yo le contesté bien, el profesor me preguntó cosas muy difíciles, y yo no sé por qué me ha jalado, si yo todo le he contestado. Cada docente es responsable de sus notas, por lo tanto, no se varían las notas. Las notas que pasa cada docente de sus prácticas y de su examen teórico prácticos se respetan. ¿Estamos? ¿Qué más? Creo que nada más. Entonces, ya saben ustedes las reglas del juego. Nosotros, la cátedra completa les desea los mayores de los éxitos. Lo único que les pide es estudiar, estudiar y estudiar. Recuerden ustedes que ustedes están en una universidad privada donde se paga una pensión mensual, donde sus padres tienen que trabajar para que ustedes puedan estudiar, ¿no? No los defrauden, estudien, estudien y estudien. Además, y seguramente cuando ustedes han ingresado ya a la universidad, ya el año pasado, los docentes les habrán dicho que ustedes han ingresado a una carrera en donde es completamente distinta quizás a las demás, donde el estudio es la parte más importante. Y ustedes han comenzado a estudiar y nunca van a dejar de estudiar durante todo el desenvolvimiento de su carrera. Cuando sean ustedes profesionales, especialistas, siempre van a tener que estar leyendo, siempre van a tener que estar acudiendo a cursos, porque la medicina cambia totalmente y lo que ahora para nosotros es muy cierto, de repente cuando ustedes sean médicos, totalmente cambió y es obsoleto. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, una pregunta. ¿Habrán días que, bueno, iremos al anfiteatro? No. Las prácticas son virtuales. Lo que estamos solamente haciendo presencial son los exámenes teóricos, por ahora, pues, ¿no? Pero ya para el 22-2, lo más probable es que todo sea ya presencial. Y me imagino que van a indicar en dónde vamos a realizar el examen.
Por supuesto, pues lo vamos a indicar en la facultad y le vamos a indicar las aulas donde ustedes van a entrar. Les van a pedir para ingresar, desde ahora les digo, para ingresar, los protocolos de bioseguridad, como toda institución, son las vacunas completas. 1. 2, su máscara N95, ¿no? O doble máscara quirúrgica, y la separación pues, social que tiene que haber, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tratar de que en los salones entren solamente pues 15 o 20 estudiantes, ¿no? Para que sean 3 o 4 salones donde ustedes van a dar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, diga, Crispín, Dayana. Buenos días, profesor. Con respecto a las vacunas, quería saber qué pasaría si faltaría, digamos, unas semanas para completar la tercera vacuna. No, pues, por lógica, es que si usted todavía no le toca la tercera dosis, bueno, pues está bien, ¿no? Está usted en ese momento con sus vacunas completas, porque todavía le falta tiempo para que lo coloquen la tercera dosis, ¿no? Pues se mire en el carnet, ¿no? No hay problema. En ese caso no hay problema. Muy bien. Profesor, Diga, Stephanie. la fecha de los exámenes van a ser dadas transcurrido el tiempo, ¿no? Digamos, usted nos va a Todo avisar. está en el sílabus. En el sílabus está por semanas. Entonces tienen que ver qué semana van a dar su examen. Ah, ya. Gracias, Ahí profesor. está la semana. Y por eso yo les he dicho, de esa semana, generalmente son los jueves, 8 de la noche. ¿Por qué los jueves no se cruza con ninguna actividad académica de ustedes? ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Entonces, van a quedarse con el doctor Raúl Jalizaya para iniciar ya las clases teóricas en la parte de terminología anatómica. Raúl, ¿estás? Estamos, correcto. Te dejo con confianza. Gracias. Buenos días, señor Salud. Jóvenes, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Buenos profesor. días. Sí, profesor. Bueno, primeramente ratificar la bienvenida. En algunos, se cumplirán las expectativas y en otros, a lo mejor simplemente la curiosidad por el curso. Pero igual, la intención es aprender. Entonces, bajo ese parámetro de aprendizaje, vamos a desarrollar el curso. Ya ustedes acaban de escuchar las diferentes lineamientos por los cuales se ciñe el curso. Pero igual, el estudiante honesto, responsable, no le es inconveniente los lineamientos bajo el cual se desarrolla una actividad. Luego, como me queda poco tiempo de lo destinado a la actividad de hoy, les voy a agradecer que alguien me responda. La clase termina a 9:40. A continuación, ¿tienen alguna actividad? Sí, tenemos fisiología. Ya, gracias. Veo que hay en plataforma, si mal no veo, 65 alumnos. Al parecer está el grueso de la promoción. Al parecer, digo. Si es que no logramos terminar la clase, pues entonces yo voy a agradecer, si es que es posible, si es que no termino, les digo, de que el día ya les comunico a través de los delegados de esta semana, por supuesto, para dar concluida esta clase, para si es que no nos quepe el tiempo. Pero trataremos de que
terminemos la actividad. Entonces, me apoyan, por favor. Sé que me escuchan bien, pero ahora permítanme confirmar el compartir con ustedes mi pantalla. ¿Ven mi pantalla, jóvenes? Sí, profesor. ¿La ven bien? ¿La ven bien? Chicos. Sí, profesor. Vale. Vale, chicos. Bien. Nuestra primera clase se centra en ubicarlos en el curso, hablarles un poco de lo que es la terminología propia del curso y obviamente vamos a empezar con lo que es la definición de qué se trata en sí la anatomía. Bueno, ya me presentó el doctor Cárdenas, pero ratifico. Ahí tienen mi nombre. Y el CV totalmente resumido de quién les habla. Porque obviamente deben conocer qué docente tienen ustedes en cada cátedra. En este caso específico, la cátedra es Anatomía Humana. Vayamos a lo nuestro, muchachos. ¿Qué se entiende en sí por lo que es anatomía? Es una ciencia, obviamente que es una ciencia, pero es una ciencia biológica. Esa es la gran diferencia. Y si es biológica, tiene que ver con el aspecto de vida, y en este caso, la vida humana. ¿Y qué toca de la vida humana? La estructura, cuál es nuestra conformación, pero desde el punto de vista macroscópico, o sea, que lo vemos a simple vista, de que inclusive es palpar, examinar nuestro cuerpo humano. Pero esto de palpar, examinar ya no es de la anatomía, sino de otro curso que se llamen ustedes semiología. La anatomía, jóvenes, no es nueva en la enseñanza médica, data de tiempos inclusive antes de Cristo. Y como nuestro lenguaje del cual proviene la mayoría de términos anatómicos y otros, el término del cual se deriva es anatemo, y que traducido en el castellano significa disecar. Entonces, ya que hablo de disecar, esta fue la primera forma y que actualmente perdura en el estudio de lo que es la anatomía. Y la anatomía dentro de la currícula de la formación del estudiante de medicina está ubicada en los cursos o asignaturas de ciencias básicas. Y hay quien le da esta denominación a la anatomía, muy aparte de la que les acabo de enunciar yo, que la anatomía es el estudio de la naturaleza del cuerpo humano. Y al estudiar la naturaleza del cuerpo humano es el origen de la ciencia médica. Dentro de los diferentes cursos de ciencias básicas, no solamente está anatomía, está fisiología, histología, embriología, y un poco más adelante, ya en un curso intermedio entre lo clínico y lo básico, está la patología. Así como acabamos de definir anatomía, definamos rápidamente lo que es fisiología. También es una ciencia biológica que se encarga obviamente, de los procesos biológicos que se producen en los diferentes organismos vivos. Y estamos en medicina, obviamente, es fisiología humana. Entonces, la fisiología estudia cómo funciona el corazón, qué funciones hace, si son estructuras independientes de funcionamiento o definitivamente son interdependientes. Mientras que la histología, ¿qué hace? Se encarga, es un estudio también anatómico, pero desde el punto de vista microscópico. Entonces, bajo la microscopía se estudia cómo están formados los tejidos y a su vez los tejidos forman órganos. ¿Y la embriología qué hace? Lo que hace la embriología es el estudio de la formación de nuestro organismo, pero en la vida uterina. Y finalmente la patología, ¿qué hace?
Es una parte también de las ciencias médicas que se estudia de los cambios anómalos que ocurren en nosotros. Entonces, y en simultáneo lo que es la anatomía patológica y la fisiopatología son los que nos van a dar la explicación de cómo se produce el proceso de enfermedad. Siempre a nuestro organismo se le considera como una integridad, como una estructura única. Y al hablar de estructura única, jóvenes, la estructura que predomina en nosotros y bajo la cual es el elemento fundamental en la conformación es la célula. Y la célula constituye un complejo funcional resultado del proceso evolutivo que ocurre en nosotros. Y es un término, o mejor dicho, quien se describió por primera vez la célula fue en 1839. Schwamm, esto ya es un recuerdo para ustedes cuando hicieron histología. Y fue Schwamm quien formuló uno de los principios básicos de lo que es, o lo que se conoce actualmente como la teoría celular, y el cual menciona que la estructura celular es común a todos los organismos vivos. Y cuando decimos organismos vivos, nos estamos refiriendo no solamente a los animales, sino también a los vegetales. ¿Y para qué tenemos la célula nosotros? Muy aparte, para darnos la conformación que hacen. Se producen diferentes funciones o manifestaciones vitales, que están resumidas en el metabolismo, la excitabilidad, y que esto consiste en la propiedad de respuesta a los cambios de existencia en los cuales está sujeto nuestro organismo. Y la capacidad más fundamental de una célula es la de multiplicación, la de división, y el elemento responsable de esto, ustedes ya lo saben por los conocimientos previos, es el ADN, con los diferentes ciclos que tiene característicamente la célula. Y nuevamente, para que recuerden, jóvenes, estamos en el preámbulo de lo que es el estudio anatómico. Ahí tienen la estructura clásica de una célula, que lo más externo es la membrana celular. Lo que está dentro de esta membrana, y que esta membrana constituye el elemento que aísla a otras células y que tiene características de tener poros. Lo que hay dentro es el citoplasma, que ocupa el mayor porcentaje del volumen de la célula, y donde además existe una serie de estructuras endoplásmicas como los ribosomas, mitocondrias, lisosomas, etc., cada uno con diferente función que ustedes también ya lo saben. Y en el centro, generalmente, jóvenes, se encuentran el núcleo, donde está obviamente el material genético que nosotros se caracteriza por la existencia o la presencia de 23 pares de cromosomas. Producto de la fusión de las diferentes células, pero de igual característica, dan lugar a la conformación de lo que son tejidos. ¿Y qué cosa realmente es un tejido o qué caracteriza un tejido? Que están constituidos por un sistema único de células y de sustancias intercelulares. Cuando decimos sustancias intercelulares, jóvenes, son aquellas que están dispuestas en la unión o la fusión de célula y célula. Y además, ¿qué otra característica tienen? Que tienen una estructura determinada y que cumplen en nuestro organismo una función específica. Si es así, jóvenes, tendremos diferentes tipos de tejidos. ¿Y qué tipos de tejidos se ha descrito o se ha estudiado en nosotros? El más superficial, el epitelial. El epitelial, por ejemplo, lo encontramos en cuanto a superficial en la piel, y también en la pared de diferentes estructuras generalmente tubulares. Existen diferentes tipos de tejido epitelial, plano, cilíndrico, cúbico, etc. Que eso ya ustedes también lo han estudiado en histología o lo van a estudiar. ¿Qué otro tipo de tejido? El tejido conjuntivo. Aquí hablamos del cartílago, tejido conjuntivo cartilaginoso, hialino, adiposo, reticular, elástico, conjuntivo denso, etc. ¿Qué más tenemos
en la conformación de nosotros jóvenes, tejido óseo, cuyo elemento fundamental que caracteriza a este tejido son los osteocitos, y además tiene fibras colágenas. Y lo más esencial de todo hueso jóvenes y el que le da la característica fundamental, y esto va a ser descrito más adelante, son la presencia de sustancias minerales, calcio y fósforo. ¿Qué otro tejido tenemos en nosotros? El tejido muscular. Y este tejido muscular, dependiendo de la ubicación y la función, puede ser tejido muscular liso, donde lo encontramos formando parte de las paredes de las diferentes vísceras, generalmente huecas. Tejido muscular cardíaco, obviamente solamente en la silueta cardíaca, y el esquelético, que es el que más predomina en nosotros, esto dándonos la forma y teniendo la inserción generalmente en el tejido óseo o huesos. Estos tejidos, óseo, muscular, pero ya desde el punto de vista huesos, así macroscópicamente, músculos también macroscópicamente van a ser revisados en clases más adelante. Y finalmente el otro tipo de tejido que tenemos jóvenes es el tejido nervioso, cuya característica en este tipo de tejidos son las neuronas, las neuroglías, y dependiendo de la función que cumplan cada estos componentes nerviosos serán pues sensitivas, motoras, intercalares, etcétera, que también va a ser revisado más adelante. Si hemos hablado de tejidos, ahora hablemos qué se entiende por órganos y sistema de órganos. ¿Qué es un órgano u órganos? ¿O qué le caracteriza? Que están formados por diferentes tipos de tejidos. Pero dentro de estos diferentes tipos de tejidos, uno de ellos es el que predomina. Y el tipo de tejido que predomina es el que le da la especificidad funcional al órgano. Un ejemplo para que sea entendido esto último que les acabo de comentar. Los músculos es un órgano. Hemos dicho diferentes tipos de tejidos. Miren, en el músculo hay tejido muscular que es un componente y hay tejido conjuntivo laxo, por citarles dos componentes. ¿Y quién es el que predomina? Obviamente la fibra muscular. Y si predomina, es el que le da la especificidad al órgano. Entonces, ¿qué hace el músculo? Es el que da forma y nos permite movilidad producto de la contracción muscular. Esto solamente como ejemplo, jóvenes, no es el único. Ya ustedes van aplicando esto en otros órganos. Sistema de órganos. ¿Qué caracteriza el sistema de órganos? Están constituidos por un grupo de órganos, o sea, los anteriores, en los que su origen, estructura y función son similares. Ejemplo, óseo, muscular, digestivo y cardiovascular. ¿Qué es un aparato, jóvenes? Está constituido o forman parte de un grupo de órganos en las que su origen y estructura son heterogéneos. Acá eran similares. Acá son heterogéneos o diferentes. Pero, a pesar de tener origen y estructura diferente o heterogéneas, desempeñan una función común. Ejemplo de esto último, el aparato locomotor. En el aparato locomotor, jóvenes, en su constitución tiene huesos, músculos. Tanto los huesos como los músculos tienen diferente origen y tienen definitivamente diferente estructura. Pero la función es común. ¿Cuál es la función o funciones comunes del aparato locomotor? Darnos la forma a nosotros y permitir los diferentes movimientos
y que estos movimientos se producen no solamente por el actuar de los músculos, sino también con la participación de las articulaciones, que es parte conformante del esqueleto humano. Ahora, ¿qué funciones principales de los diferentes sistemas de órganos? Obviamente va a estar en relación si se trata de huesos o articulaciones, si se trata del sistema digestivo, respiratorio, cardiovascular, etcétera. Nuestro organismo, jóvenes, es considerado como un todo. ¿Y por qué llegamos a esta afirmación así? Porque, de acuerdo a lo que hemos comentado hasta ahora, el elemento estructural básico en todo es la célula. La célula, a su vez, da la conformación a tejidos. Los tejidos, a su vez, después forman órganos bien bajo la forma de sistemas o aparatos, y que estos cumplen procesos o funciones diversas, y que estas funciones están interrelacionadas o son interdependientes. El hueso o la articulación no se puede mover solo, jóvenes. Se mueve gracias a la participación del actuar o del trabajo de los músculos. Y cuando una de estas estructuras se altera, por ejemplo, si seguimos en el aparato locomotor, si hay una fractura ósea, por ejemplo, va a ser posible la movilidad del segmento, tomémoslo como caso concreto, a nivel del miembro superior. No, jóvenes, se va a ver limitada la función de todo el miembro superior. Nosotros no somos los únicos que habitamos en el ambiente, jóvenes. Entonces, estamos siempre bajo la influencia del medio ambiente. Y hay factores, obviamente externos, que del medio ambiente influyen en nuestro organismo. Solamente para mencionarles algunos factores: la temperatura, la humedad del aire, la composición y cantidad de alimentos, las condiciones de trabajo y de reposo, las condiciones de vivienda y vestido, y últimamente, jóvenes, inclusive por esta situación última sanitaria que estamos viviendo, esto se hace más enfático, las condiciones sociales y psíquicas a los cuales estamos influenciados del medio ambiente. Entonces, vivimos en un ambiente social, en características propias del ambiente, pero que no solamente estos factores que les acabo de mencionar influyen en nosotros. Es el hombre quien también influye en el medio ambiente. Bueno sería de que las influencias del hombre solamente sean buenas, como por ejemplo contribuya a las plantaciones, a una buena irrigación, que actuemos bien en cuanto a nuestra alimentación para la prevención de enfermedades. Pero ya por ustedes es bastante conocido otros factores externos que los propicia, los condiciona el hombre para alterar nuestro medio ambiente. Prueba de ello, ahora se habla pues hay organismos internacionales, por ejemplo, ahora para preservar el medio ambiente, tratar de recuperar el rompimiento de la capa de ozono a través de diferentes mecanismos, obvio, nocivos para el medio ambiente que produce el hombre. Entonces, por ejemplo, si no tenemos una composición y cantidad adecuada de alimentos, y que esto se hace más manifiesto, y esto es patético en nosotros jóvenes, por eso es que los programas de salud hablan del control, de la anemia, etcétera, van a ser futuros jóvenes y después adultos desnutridos, y que inclusive en el transcurrir de su cronología etaria pueden tener enfermedades desencadenadas por esta mala alimentación, como por ejemplo una tuberculosis pulmonar. Entonces ya ustedes le van encontrando, jóvenes, el ejemplo en cada uno de estos factores que acabo de comentar. Y si tienen preguntas
cuando, digamos, traten de explicarse esto, pues ya en esto tienen la libertad, en el buen sentido de la palabra, para despejar sus dudas. Bueno, hasta ahora hemos comentado célula, tejido, órganos, que nos da la conformación a nosotros. Ya estamos constituidos con nuestro cuerpo humano. Y todos no somos iguales, jóvenes. No me estoy refiriendo a que es simpático, no simpático, guapa o no guapa, no. Me refiero a la constitución del cuerpo humano desde el punto de vista anatómico general. Y aquí se habla de 3 tipos de constitución: los longilíneos, brevilíneos y los mesolíneos. Cada uno tiene características peculiares. Así, por ejemplo, el longilíneo se caracteriza ¿por qué? Porque predominantemente su crecimiento es en longitud, altos en altura. Y si son altos, generalmente también son de aspecto delgado y también se les considera como un desarrollo generalmente débil. Estoy diciendo características generales. Y el brevilíneo es al revés, como el término lo dice, de crecimiento preponderantemente en anchura. O sea, son bajos de estatura, pero tienden a desarrollar más en anchura. Entonces aquí van a estar considerados los obesos. Y cuando la persona es obesa, la otra característica que se le agrega a ella es que el cuello generalmente es corto y las extremidades también. Pero varios de ustedes estarán diciendo: yo no soy longilíneo ni brevilíneo, no me gusta ninguno de los dos. Pues entonces hay el otro tipo de constitución corporal, que son los mesolíneos, y que justamente ocupan un lugar intermedio entre el longilíneo y el brevilíneo de estas características que acabamos de precisar. ¿Estamos jóvenes? La anatomía, jóvenes, como les dije al inicio, data de mucha antigüedad. Entonces, y en ese transcurrir, la anatomía como ciencia se fue relacionando con otras ciencias. Obviamente, producto del ampliarse los conocimientos, la anatomía ha traspasado sus propios límites. Pero eso no quiere decir que invade otras ciencias, jóvenes. Y ha traspasado, ¿por qué? Porque establece relaciones con otras ciencias. Así, por ejemplo, ¿con quién se relaciona marcadamente? Con la filogenia. ¿Y qué hace la filogenia? Estudia la evolución de la especie, obviamente humana, utilizando la anatomía comparada. Y al acuñar este término, obviamente es que al ser vivo lo compara con la estructura de los diferentes animales. Es la evolución. Mientras que la ontogenia, ¿qué hace? Estudia la evolución del hombre, del individuo en sí. Y se basa en qué? Desde la etapa embriológica o la vida intrauterina, y después pasa por la anatomía por edades. Y cuando decimos anatomía por edades, el producto de la gestación es feto o recién nacido. Es el término más correcto. Después del recién nacido, ¿qué viene? El niño, hasta la edad más o menos de 12 años. Después, ¿qué viene? La pubertad. Luego de la adolescencia, el adulto joven, y sigue la cronología del individuo. De eso se trata la ontología, o la ontogenia, perdón. Mientras que la antropogenia, ¿qué estudia? Estudia la evolución del hombre utilizando fundamentalmente, como el término lo dice, los conocimientos de antropología. Entonces aquí la antropogenia o la antropología, ¿qué hace? Estudia la historia natural del individuo. Por eso es que se habla
del hombre prehistórico, de Neandertal, etc. De eso trata la antropogenia. Ya ahora sí, después de haberles dado la definición inicial de anatomía, ahora veamos cómo es que nuestros antepasados o quienes nos precedieron en el estudio anatómico, y que no solamente nos precedieron, sino que nos dejaron esta herencia académica grata, cómo lo estudian o lo estudiaron. Esto es una división más que todo netamente académica, porque igual se estudia anatomía bajo las dos formas. Una es la anatomía sistemática o descriptiva. Y esta forma de estudiar la anatomía, ¿qué hace? Agrupa a los órganos por sistemas. Esta es la que vamos a hacer nosotros. Y al decirles por sistemas, por eso es que ya en el enunciado que le hicieron en la parte descriptiva del curso, le hablaron de sistema cardiovascular, de sistema locomotor, etc. Así lo vamos a estudiar. Y la otra forma de estudiar, que lo tienen algunas escuelas de medicina, es la anatomía topográfica. Pues lo mismo que el estudio de la anatomía por regiones y sus relaciones. Y aquí hay que agregarle, en ambas hay que agregarle la anatomía de superficie. Entonces aquí, ¿qué hace? Como el término lo dice, ¿qué región queremos estudiar? La región de miembros superiores. Entonces, cuando estudiamos miembros superiores, por decir solamente el brazo, estudiamos desde la piel, músculo, huesos, vasos sanguíneos, y cuando hablo de vasos sanguíneos, arterias, venas, estructura nerviosa, huesos y articulaciones. Solamente ceñido a esta parte del miembro superior. Eso no vamos a hacer nosotros. Lo que vamos a hacer es la anatomía sistemática o descriptiva. Ahora, ¿de qué métodos se valieron y nos valemos actualmente para hacer el estudio de la anatomía? Lo primero, jóvenes, es el estudio en cadáveres. Y la forma como se estudia en cadáveres es haciendo la disección anatómica. Y para esto, a manera de historia, conocimiento de ustedes jóvenes, quien creó el primer anfiteatro de anatomía fue allá por el año de 1594, jóvenes, y quienes manejaron este primer anfiteatro fue Geroni y Fabricio, los padrecitos de la anatomía. Entonces, para esto obviamente había que tener cadáveres. Y entonces, en ese entonces, con la intención de conseguir cadáveres, hasta hacían profanaciones de tumbas. Entonces, para evitar un poco la profanación, me estoy hablando un poco de historia, chicos, en Gran Bretaña se creó una ley anatómica, allá por el año de 1832, con la intención de tratar de evitar la profanación de tumbas. Y el estudio de la anatomía siempre va a ser la mejor a través de la disección en cadáveres. Pero para poder preservar cadáveres, obviamente se necesita primero los cadáveres y después preservarlos en sustancias especiales. La que hasta ahora se utiliza son el formol diluido. Después que aparecieron, jóvenes, como complemento a la disección, porque era, como hasta ahora es no tan viable la consecución de cadáveres, se llegaron ya los fabricantes a la disposición de maquetas. No hace mucho ya se habla de lo que es plastinación. Y la plastinación, les pongo un ejemplo nomás, a la cámara gástrica al estómago se le da el tratamiento especial, obvio, primero la limpieza, y después, a través de sustancias
como el término lo dice, que le dan la plasticidad. Entonces, lo convierte a la cámara gástrica como un material para el estudio de anatomía. Pero este estómago así plastinado bajo ese proceso no solamente es útil para el estudiante de pregrado, sino para estudiantes de posgrado. Entonces, ahora, respecto a esto de la disección, jóvenes, hay anfiteatros, escuelas de medicina que aún manejan la disección por cadáveres. En el Perú ya muy poco se hace la disección de cadáveres. Razón, el problema es la consecución o el conseguir cadáveres. Pero en otros lugares, les voy a citar un ejemplo nomás. En México, la Universidad Autónoma de México, que tiene una facultad grande, aún trabaja en cadáveres. Y tienen un trato especial con apoyo del gobierno para la provisión de cadáveres. O sea, ellos todavía hacen disección. Entonces, y esto definitivamente contribuye a una mejor calidad, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre lo clásico, lo vigente, lo que no debe dejarse. Pero aparte de la disección, ¿de qué más se estudia? ¿O de qué otros métodos se permite hacer investigación anatómica? Y obviamente al hacer investigación se está haciendo estudio anatómico. Esto de la inyección de sustancias generalmente contrastadas en los sistemas tubulares. Y para que sea entendible esto último que les acabo de comentar, en el vivo, por ejemplo, si digo en el vivo es en el paciente, como paciente. Cuando queremos hacer el estudio, por ejemplo, de esófago, estómago e intestinos. O sea, externamente se puede estudiar a través de pero internamente la forma. Si hay alguna patología en el lumen o en la luz del esófago, del estómago o del intestino. Ahí entran a tallar esta forma de la administración de sustancias ionizadas o contrastadas. Se le da de tomar sustancia varietal al paciente y se le procede al estudio radiológico de esta sustancia de contraste. Lo mismo, jóvenes, el mismo procedimiento cuando se quiere estudiar arterias o venas. Entonces hablaremos ahí para darle ya nombre, jóvenes, porque tratemos de que sea una anatomía clínica. Entonces ahí hablemos de las radiografías contrastadas de tubo digestivo alto, lo mismo en tubo digestivo bajo, y cuando digo tubo digestivo bajo estoy refiriéndome a colon, recto y ano. Entonces, y cuando se utiliza estas sustancias de contrastes yodadas para inyectar en venas, son las venografías o arteriografías. Otra forma de hacer investigación anatómica es la corrosión. Como el término lo dice, se utilizan sustancias que corroen tejido. Pero esto es aplicable más en el parénquima pulmonar. Yo tengo un pulmón extraído como muestra anatómica. ¿Qué hago? Lo inmerso en sustancia corrosiva y producto del actuar de esta sustancia, ¿qué hace? Se cae, por decir, el parénquima pulmonar y solamente me queda la estructura de bronquios primarios hasta los bronquios más finitos que tiene la conformación del pulmón. Ahora, esto definitivamente en cadáveres. Esto también en muestras ya de preparados anatómicos. La inyección de sustancias tubulares en el vivo. Pero ¿qué más se hace en el vivo? ¿Cómo se hace investigación anatómica en el ser viviente, o si quieren en el paciente, para que sea más ameno? Se hace bajo estos 4 parámetros, jóvenes: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Inspección, como dicen, mirar. Les pongo un ejemplo. ¿Qué es lo más visible de nosotros
cuando nos encontramos con otra persona. Parte del miembro superior, generalmente las manos o el antebrazo y la cara. Por ejemplo, si uno de ustedes, con el que más frecuentan, lo ven después de una semana y lo ven con una tumoración en la hemicara derecha. Entonces, obviamente que están viendo algo anormal a la persona esa. Entonces, ahí están aplicando la inspección. La palpación, en ese mismo paciente, el mismo caso, si quieren saber qué diámetro tiene esto, si es duro o no duro, obviamente se tiene que utilizar la palpación. La percusión es cuando se percute estructuras que tienen aire en la cavidad. Y la auscultación que se utiliza en aparato cardiovascular y pulmonar. Entonces, todo esto se resumen en qué, jóvenes. En los pasos semiológicos que todo estudiante debe tener. Esto lo van a ver más adelante ustedes en semiología específicamente. Siempre primero inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces, aquí estamos haciendo lo que se llama el examen físico en el paciente y estamos haciendo una anatomía de superficie. Aunado a todo esto, disección de cadáveres, inyección de sistemas tubulares, esto en el cerebro, hay estudios complementarios. Lo que les comentaba hace un momento, las radiografías, que es lo clásico en el complemento del estudio anatómico, procedimiento también antiguo y aún vigente, la ultrasonografía, la ecografía, endoscopía, que ya ustedes de repente han escuchado hablar de tomadas en el estudio de estructuras tubulares complementado, por ejemplo, al tubo digestivo que les comenté hace un momento. Y también agregar aquí, jóvenes, a la tomografía axial computarizada que utiliza los mismos principios de la radiografía, pero ya son cortes milimétricos. Y finalmente, lo último que ha aparecido es la resonancia magnética. Obviamente, estos dos últimos que les acabo de comentar, radiografía, obviamente, tienen descarga de rayos en el individuo, esto más, la tomografía menos y la resonancia menos. Entonces, estos últimos también contribuyen al estudio anatómico, pero ya en el ser vivo. Ahora hablemos, jóvenes, de lo que es terminología anatómica. Y antes de hablarles propiamente de lo que es terminología anatómica, permítanme preguntar, y el voluntario o voluntaria participe inmediatamente. ¿Qué entiende por terminología? No tengo relación de ustedes, todavía jóvenes, así que voluntariamente les voy a pedir que alguien responda en el lenguaje o lo que pueda entender de lo que es terminología. Vamos rapidito que le escucho. Lo que yo entiendo por terminología es que van a ser una serie de palabras o términos que se van a utilizar específicamente para una ciencia, ¿no? En este caso, anatomía. Gracias. Sí, jóvenes. La terminología, y olvidándonos de este sufijo, es así. Yo ahorita estoy utilizando términos comunes académicos para poderles dar la clase. Pero la anatomía tiene términos propios. Hay algunos que están inmersos en el lenguaje cotidiano, pero hay otros que definitivamente no. Entonces, la terminología anatómica es con la intención de ordenar, de identificar mejor parte o las diferentes partes que conforman nuestro cuerpo humano. Entonces, ¿cómo se define la terminología anatómica? Se considera una parte de la nomenclatura o terminología general que hace posible que
situar en el espacio nuestra estructura corporal o parte de nuestra estructura corporal. Además, ¿qué permite? Conocer la situación especial del sistema. Les explico acá. El sistema cardiovascular, por ejemplo, dice conocer la situación. Nunca vamos a decir porque está ubicado en la cabeza. Está ubicado en la cavidad torácica. Y cuando ya revisemos corazón, inclusive, vamos a llegar a determinar de que de la cavidad torácica está ubicada en el mediastino. Entonces, pero el término mediastino, ¿quién lo tiene que conocer? Obviamente el médico, pero que tiene que explicárselo. En este caso, si se trata de paciente o al individuo, para que sea entendible, pero en lenguaje cotidiano. Además, ¿qué permite la terminología anatómica? Poder identificar la regionalidad de un segmento corporal. ¿Qué más permite? Describir los cambios en el espacio a través del análisis estructurado del movimiento. Entonces, y aquí, jóvenes, para aplicar todo esto, tenemos que utilizar los planos y ejes, fundamentalmente, que es cuando hablamos de movimientos. Dice aquí cambios en el espacio. El miembro superior siempre está adosado a la parte superolateral del tórax. ¿No es cierto? Nunca lo vamos a decir, está adosado a la pelvis. Ahora, ¿por qué se habla de terminología anatómica? O uno dice nómina anatómica. ¿Por qué se ha tenido que llegar a esto? Acuérdense que el primer anfiteatro data de 1500 y tantos. Y a medida que fue transcurriendo el estudio anatómico, obviamente no fue uno, sino fue varios quienes, digamos, contribuyeron al estudio. Cada quien descubría una estructura, le daba su denominación propia. Más adelante, la misma estructura, otro anatómico de la época, le encontraba una particularidad a esa característica, le agregaba denominación acuñada u otra denominación. Y así sucesivamente. Entonces aparecían diferentes denominaciones para una misma estructura que se prestaba a confusión. Entonces, para evitar eso, se llega a un acuerdo internacional. ¿Y cómo se llega a este acuerdo internacional? Actualmente existe un Comité Federativo de Terminología Anatómica que fue establecido en 1998. Y en Latinoamérica se maneja el capítulo respectivo de terminología anatómica. Pero ojo, esta terminología está obligado a saber quién. Obviamente ahora, ustedes como estudiantes. Entonces, les va a ser un poco difícil de repente irse acostumbrando, pero tienen que aprenderlo. No se sientan desesperados por querer aprender la terminología de inicio. Es en el transcurrir del desarrollo del curso. Pero cuando se llega a estos jóvenes, no ignorar el lenguaje propio que maneja el que no es médico, ni está inmerso en la carrera o en el estudio o en la escuela de medicina. Siempre hay que considerar sus términos propios y explicarles cuando uno utiliza un término netamente relacionado con la anatomía. Entonces, en base a esto, jóvenes, ya vamos dándole forma a nuestros términos. Se habla de diferentes regiones en cada individuo. ¿Con la intención de qué? De facilitar el estudio, de describir la ubicación de una lesión o patología establecida. Y que tampoco es desconocido para ustedes estos términos que voy a mencionar a continuación. Desde sus términos de secundaria, ustedes saben que existe la cabeza, que existe el cuello, y sin cabeza, tronco y extremidades. Así les dijeron probablemente en la secundaria. Pero hay otros términos propios a cada una de estas regiones. En la cabeza, por ejemplo, no solamente es la cabeza.
hay el cráneo propiamente dicho que aloja al sistema nervioso central, específicamente al encéfalo, y está la cara que tiene estructuras propias. En la región del cuello, jóvenes, todo para el común de la gente es cuello, pero para nosotros ya hay que hablar con más, van a ocupar la palabra, precisión, exquisitez. Región anterior, la región esternocleidomastoidea, que coincide con un músculo de esa misma denominación, la región lateral cervical y obviamente la que no se ve aquí, la región posterior del cuello. Esos son los términos relacionados a cuello. En el tronco, hasta ahora ustedes saben que es tronco simplemente. El tronco tiene una región pectoral o anterior, y además luego vamos a saber por qué es anterior. Lo opuesto a esto, que es la región dorsal, la región abdominal o cavidad abdominal, que así también se le denomina, y la región perineal. Seguimos. Volvamos un ratito acá, jóvenes. Les dije, objetivo de facilitar el estudio y describir ubicación o patología. Por ejemplo, ¿será igual que yo diga, tiene una tumoración en el miembro superior? ¿O será mejor describir si la tumoración está ubicada en esta región del antebrazo? Es decir, está ubicado en la región anteromedial del antebrazo del tumor. Obviamente que lo va a precisar mejor si utilizamos así en la descripción, como ejemplo que le estoy dando de si hay la presencia de un tumor a este nivel. Ahora, en miembros superiores está la región deltoidea, porque el músculo que cubre esta región es el deltoides. Está el brazo, está la región del codo, el antebrazo y la región de la mano. Y en esta región de la mano, a su vez, que hay la región del carpo, justamente así están los 8 huesitos que caracterizan en la conformación de esta región del carpo. Está la región del metacarpo, donde están los 5 huesos metacarpianos. Y finalmente está la región de los dedos. Y a su vez los dedos tienen las falanges, que es la falange proximal, medial y distal. Esto es válido para estos 4 dedos. Y solamente 2 falanges, proximal y distal, para el primer dedo. Miren, ya estoy hablando, ya no digo pulgarcito ni dedo gordo, primer dedo. Es parte también de la terminología. Entonces, y así estos términos, jóvenes, así deben ser empleados cuando se hace la elaboración de una historia clínica que más adelante van a manejar ustedes. Y no solamente lo van a aprender a manejar en el curso de semiología, sino van a tener que aprender a manejar adecuadamente una historia clínica en adelante. En adelante, no solamente como estudiantes, ya cuando sean médicos. Seguimos. Otra región, miembros inferiores. La región glútea, ¿no es cierto? El equivalente son las nalgas, pero el término anatómico correcto es la región glútea. La región del muslo, además el muslo tiene la región anteromedial, anterolateral, posterolateral. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando revisemos músculos en sí. Está la región de la rodilla. Y lo opuesto a esta región es la región poplitea o fosa poplitea. Está la pierna y el pie. Pero aquí en el pie ya no es carpo ni metacarpo, sino es la región tarsiana, la que está pegada al talón. La región metatarsiana, igualmente 5 huesitos. Y finalmente los dedos, igualmente con las falanges que les he comentado para los dedos de la mano. Ahora, ¿hay cavidades en nosotros? Sí hay cavidades, jóvenes. Está la cavidad craneana, la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pelviana. ¿Y qué cosa es una cavidad?
Obviamente, como el término lo dice, es un espacio. ¿Y un espacio para qué? Generalmente para alojar y proteger estructuras. La cavidad craneana, por ejemplo. ¿Para qué? Para alojar y proteger a la estructura encefálica. Característica de esta cavidad, netamente conformado por estructura ósea. Y oreja con lo que voy a decir. Cavidad no extensible, no modificable. La cavidad torácica, a diferencia de la anterior, formado por huesos y músculos y cartílagos. ¿Qué aloja? Pulmones, corazón, grandes vasos, esófago, ¿no es cierto? Extensible, sí es extensible. ¿Y por qué es extensible, jóvenes? Porque todos los días pues hacemos el mecanismo de la respiración. Inspiración, expiración. La cavidad abdominal, igualmente. Predominantemente aquí las paredes de la cavidad abdominal son a base de músculos. Digo predominantemente, porque también hay estructura ósea en la región dorsal. ¿Qué aloja? A ver, vamos, voluntarios, rapidito. Intestinos. Sigue. Tú Estómago. misma. Estómago, Los riñones. riñones. Es parte del intestino. La parte del hígado. El hígado. ¿Quién habló del hígado? Páncreas. Crispín. Si es dama, por favor, le voy a agradecer que me diga su nombre y su apellido. Bueno, y así, Sí. joven. Pero ahora ya vamos a ver más adelante cuando hablemos específicamente de vísceras abdominales, que unas son netamente abdominales y otras son retroperitoneales. ¿Por qué son retroperitoneales? Ya cuando hablemos de peritoneo. La pelvis. A ver, un varón voluntario. Nombre y apellido. No, primero nombre y apellido, muchachos. Le he dicho varón, nombre. Marcelo Cusi. ¿Qué tiene usted en la pelvis? Ah, usted tiene el... Bueno, a ver, ano recto. Siga. Ya mientras piensas, una dama voluntaria, nombre y apellido. Emily Casas. No te escucho bien. Emily Casas, profesor. Evelyn Casas. Emily Casas. Emily, a ver, ¿qué tiene usted en la pelvis? La vejiga, uretra, el útero. Vale. Útero, trompas y ovario. Y el varón que no sabía, tiene lo Profesor. que dijo, sí, pero tiene... Ah, ahora sí, recién se está identificando bien. También habría el Señorita. conducto deferente, la vesícula seminal, el eyaculador y las demás partes ¿Cuál de es tu nombre? Dayana Crispín. Muy bien, Dayana. Dayana, por favor. ¿Y qué otras cavidades habrían o hay en nuestro organismo? Bueno, dependiendo de las cavidades también recuerdo ciertos órganos que tenían cavidades como el corazón. No, pues no. Esas Ah, son ya, pero estructuras cavidades anatómicas. cavitarias. Cavidad. Voluntario, voluntaria. Profesor, la cavidad ocular, No te escucho bien. ¿A qué cavidad se refirió? en la que alojamos nuestro ojo, profesor. No tienes mucha interferencia. Bueno, les voy a resumir, jóvenes. Cavidad bucal. Cavidades nasal. Un ratito, por favor. Aló. Señorita, estoy en clase, por favor. No, yo ya en las matrículas, yo ya hasta el viernes pasado nomás. Señorita, estoy en actividad académica, ¿me escucha usted? Ya, ahí está en la plataforma.
Hasta luego. Disculpen, chicos. Les decía cavidad bucal. ¿Y por qué cavidad, jóvenes? ¿Aloja qué? La estructura que fundamentalmente alojes a la lengua. Cavidad nasal. Si no hay cavidad nasal, ¿por dónde respiramos, pues, chicos? Y está la otra cavidad, jóvenes, el canal raquídeo, que aloja la médula espinal. Algunos a estas tres últimas que les acabo de comentar también les consideran como cavidades menores y a estas cuatro como las cavidades mayores. Aunado a la terminología está la posición anatómica. ¿Y qué se entiende por posición anatómica? Ya hasta aquí es posición, ya ustedes están imaginando saber cómo me paro, cómo me echo. Eso es posición. Pero el término o la definición de posición anatómica es la siguiente. Considera el cuerpo en posición vertical. Ya ustedes vayan imaginándose hasta ahí. O sea, de pie. Frente a nosotros. Con la mirada fija en el horizonte. O sea, no la cabeza agacha, ni muy levantada tampoco. Los miembros inferiores juntos, y obviamente al estar así los dedos de los pies miran hacia adelante, mientras que los miembros superiores obviamente están adosados o cuelgan a ambos lados del cuerpo, pero con las palmas de las manos orientadas hacia adelante. Y de ser así, señorita Dayana, orientadas hacia adelante, su primer dedo ¿está adosada o no adosada al cuerpo? ¿Me escuchó? Sí, doctor. Respuesta. No adosados. ¿Por qué? ¿Qué dedo está adosado al cuerpo entonces? ¿O más pegado a tu línea, a tu piel de la superficie corporal a ese nivel? La que está adosada, jóvenes, es el quinto dedo, lo que le llaman ustedes el meñique. Eso es posición anatómica. ¿Y por qué se habla de posición anatómica? Porque tiene una importancia tremenda cuando se hace el examen clínico del paciente. Y oreja con esto. Entonces, esta es la posición anatómica, pero acá está de perfil. Como si nos estuviese mirando a nosotros que están mirando la pantalla. Entonces, dice la mirada en el horizonte y algunos dicen inclusive que el reborde inferior o infraorbitario coincida con el reborde superior del conducto auditivo externo. La mirada está hacia adelante. Miren cómo están los brazos. Obviamente adosados al cuerpo, pero miren, el primer dedo es lateral, como si estuviese alojado de esta región del muslo. Los pies hacia adelante. Esa es posición anatómica. Ahora, pero les dije que tiene una importancia clínica, o en el examen clínico. Sí, jóvenes. Esta es la posición anatómica, pero aquí los miembros inferiores están muy separados, deben estar juntos y estos más pegados al cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene importancia en el examen clínico? Lo clásico en el examen clínico, jóvenes, es examinar al paciente así en cúbito dorsal. Esto es otra forma de hacer el examen clínico, de cúbito ventral, de cúbito lateral izquierdo, en posición de litotomía, en Trendelenburg. Ahora, esto no es para el examen clínico, o mejor dicho, sí es para el examen clínico, pero más que todo para procedimientos de otras características. ¿Hay otras posiciones? Claro que sí, jóvenes. Aquí lo tenemos. El de cúbito dorsal, el de cúbito ventral, la pronación que se ha utilizado bastante para mejorar la respiración en pacientes intubados en UCI en este proceso de coronavirus en enfermedad grave, el de cúbito lateral izquierdo, derecho. Esto en posición de flexión, posición de Fowler, así semisentado, en posición genupectoral, porque para examinar la región anal, por ejemplo, cuando se trata de hemorroides o fístulas, la posición adecuada es esta.
en posición de litotomía, cuando la mujer va o ginecológica para hacer el examen ginecológico respectivo, o cuando está en el mecanismo del parto, en Trendelenburg, que ya lo han visto, en anti-Trendelenburg, y desde la posición de Krasner o en navaja de sevillana, posición anatómica quirúrgica cuando se va a hacer cirugía de la región anal, fundamentalmente fístula o hemorroides u otra patología en el margen anal. Entonces, ahora, ¿por qué es importante, jóvenes? Porque si yo estoy en esta posición o el paciente está en esta posición o en las distintas que les acabo de comentar, siempre el miembro superior derecho va a estar en el lado derecho, siempre el izquierdo va a ser izquierdo. La cabeza siempre va a ser craneal por encima de la región cervical. Esa es la importancia. Y siempre lo que es pectoral va a ser pectoral de jóvenes. ¿Me dejo entender, no, Dayana? Sí, profesor. Vale, seguimos. Cuando hemos definido terminología anatómica, les hice mención de ejes y planos. Ahora definamos qué es un eje. La mayoría de textos para esta parte de eje dice, son estructuras imaginarias que así son estructuras, pero yo le estoy acuñando lo de líneas imaginarias para que sea más entendible. Y si quieren que sea más entendible todavía, imagínense ustedes como si un alambre, un fierro delgado, nos atravesase algunas estructuras para que sea entendible esto. Entonces, líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo y se emplean para comprender mejor lo que es la mecánica articular. Cuando digo mecánica articular, se refiere a movimientos. Y cuando se habla de movimientos, una estructura gira alrededor de la otra. Definido así lo que es eje del cuerpo humano, hablamos o se describen 3 tipos de ejes. Y estos 3 tipos de ejes son el coronal o frontal, el sagital y el longitudinal o vertical. Si les he dicho que son líneas imaginarias o un alambre imaginario, ¿qué caracteriza? O primero, ¿por qué se denomina coronal o frontal? Porque hace referencia a suturas o uniones de huesos que tenemos en la región craneal. Y les pongo acá mejor el etes anterior, posterior, lateral y lateral, esto es lo más superior de un cráneo. Acá tenemos 2 uniones de huesos, frontal y parietal, y se forma la sutura coronal. Y aquí está la unión de los 2 frontales y los 2 parietales. Sutura sagital. ¿Estamos? Si lo hemos ubicado así y entendido así, va a ser más entendible la definición de eje coronal, eje sagital y también plano coronal y plano sagital. Entonces volvemos acá. ¿Qué caracteriza al eje coronal o frontal? Que es paralelo al suelo y paralelo a la sutura coronal. Acá, jóvenes. Así nos atraviesa. Pero no va a atravesar esta estructura ósea, porque aquí no hay movimiento, jóvenes, sino que se utiliza como referencia. Entonces, si este eje yo, por ejemplo, lo aplico a la articulación del codo, todo en posición anatómica, en el codo, el alambre me atraviesa de lado a lado el codo. ¿Qué me permite? Le da la característica de una bisagra al codo y permite hacer el movimiento de flexión o aproximar el antebrazo sobre el brazo y la extensión el movimiento opuesto. Entonces ahí tienen la definición y la aplicación
de un eje coronal o frontal. Mientras que el eje sagital que hace es paralelo al suelo y también paralelo a la sutura sagital. O sea, a esto. O sea, el alambre o la línea imaginaria atraviesa bien de adelante hacia atrás o viceversa. Aplicación de esto. Un alambre que me atraviese a mí el hombro, o la articulación del hombro, perdón, de adelante hacia atrás. Igual, le da el comportamiento de una bisagra a esta articulación y nos permite hacer el movimiento de alejar el miembro superior del cuerpo de nosotros y llevarlo hasta la altura del hombro, o al revés, volverlo a su posición inicial que estaba. El primero, el separarlo, es abducción, y el retraerlo nuevamente es abducción. Mientras que el eje longitudinal o vertical es perpendicular al suelo y paralelo a nuestro eje longitudinal. O sea, nos atraviesa así. De lo más medial, de la cabeza hasta la región perineal. Eso es la explicación. Pero si esto queremos trasladar a una articulación para explicar el movimiento, acá tienen la definición, y el ejemplo, un ejemplo lo constituiría la articulación atlantoaxoidea entre la primera y la segunda vértebra cervical. Y que nos permite hacer el movimiento de rotación, o sea, mover la cabeza bien lateralmente izquierda o bien lateralmente derecha. ¿Listo, jóvenes? Aparte de estos coronal, sagital y longitudinal como ejes, existen ejes oblicuos que esto explica en otros movimientos intermedios. Aquí tienen, jóvenes, este es el eje vertical. Entonces, si esta es la región cervical, acá está la articulación atlantoaxoidea y nos permite mover la cabeza bien lateralmente, izquierda o derecha. Y el eje coronal o frontal, si atraviesa la articulación del codo, ya les dije el movimiento de flexión y extensión, y si es este sagital, porque va aplicado a la presencia o la ubicación de la estructura sagital y está en el hombro, así de adelante hacia atrás, vamos a separar el miembro superior, abducción, y el movimiento opuesto, aducción. Aquí tienen nuevamente, este es el eje coronal o frontal, se atraviesa así, de lado a lado. El eje vertical, así, lo más medial de nosotros. Y este es el que también le llaman antero-posterior o sagital. Ahora, existe terminología propia en relación a los diferentes movimientos, sí, jóvenes. Flexión, extensión, aducción, abducción, lo que he utilizado como el ejemplo para esto de los ejes. El de rotación tengo utilizado, el de circunducción, el de supinación, pronación. Esto ya son términos nuevos para ustedes, que ahí está la definición, pero que igualmente lo vamos a volver a revisar cuando hablemos de músculos y en biomecánica. Otro tipo de movimientos, flexión plantar, flexión dorsal, esto es en movimientos propios del pie, igualmente inversión y eversión en el pie. El de protrusión, por ejemplo, cuando la mandíbula nosotros la llevamos hacia adelante, el de retropulsión o retracción, el movimiento opuesto, el de oposición y el de reposición. Y este movimiento de oposición, jóvenes, solamente lo encontramos en los dedos de la mano, en ningún otro sitio. ¿Y en qué consiste? Oposición, llevar el primer dedo sobre el quinto, sobre el cuarto, el tercero y sobre el segundo. O sea, hacer la pinza, como se dice, entre estos dedos. Como si estuviesen tocando una guitarra, pero en lugar de tocar la guitarra, tocarse el pulpejo o las falanges distales del primero al quinto, del primero al cuarto, del primero al tercero y del primero al segundo. Ya les he dicho que ya yo utilizando la terminología propia, en lugar de decir meñique, anular, medio
el índice gordito o pulgar, ahí está la de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Así como hay ejes, hay planos. ¿Y de qué planos hablamos? O primero, ¿qué son los planos? Son superficies imaginarias. Yo les digo, son estructuras o algo que nos corte en determinado sentido. Igualmente, entonces los planos son estructuras o superficies imaginarias que cortan al cuerpo en un sentido determinado. ¿Y de qué plano se habla? Sagital, coronal o frontal y horizontal, siguiendo siempre o considerando para esta denominación esas estructuras que les comenté hace un momento. ¿Y qué caracteriza un plano sagital? Que es vertical y paralelo a la sutura sagital. Divide al cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Es como si, digamos, me atravesasen un dispositivo y me corten una mitad, o me divide una mitad derecha y una mitad izquierda. El plano coronal o frontal, vertical y paralelo a la estructura coronal. Si consideramos este tipo de superficie, nos divide en una región anterior y posterior. Y el plano horizontal es paralelo al suelo, acá no se utiliza ninguna sutura de referencia, y divide el cuerpo en una mitad superior, o en una porción mejor superior y en una porción inferior. Porque no solamente va a estar, si está en el centro, obviamente en la mitad, pero puede estar en otro nivel. Y existen también los planos oblicuos. El esquema de esto. Este es un plano sagital. Acá está la sutura sagital, nos corta así. Nos divide en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Este es el plano coronal o frontal, lo que está en verde. Entonces nos divide en una región anterior y en una región posterior. Y esta que está representada en rojo, que es un corte horizontal, nos divide en una región superior y en una región inferior. Ahora, estos jóvenes, si bien es cierto, esa es la definición, tenemos que encontrarle aplicabilidad. Y cuando digo aplicabilidad, estamos hablando de anatomía clínica. Entonces, este plano, por ejemplo, que nos divide en una región anterior y posterior. Si yo quiero describir este huesito, por ejemplo, que se llama esternón, ¿cómo lo voy a describir? Que está en la región anterior y medial del tórax. Y si quiero describir la columna vertebral, obviamente porque es la región más posterior del tórax. Ahora, esto mismo, ¿qué hay aquí en la cavidad? Corazón. ¿Y el corazón qué voy a decir? El corazón tiene una ubicación por detrás del esternón, primero que está en la cavidad torácica. Y si queremos describir en relación con otras estructuras, por detrás del esternón, por detrás de los primeros arcos costales y por delante de la columna vertebral. Dayana, ¿se entiende? Sí, profesor. Ya, entonces, igual Profesor, ustedes... una pregunta. Como Sí. estábamos con los planos, con respecto al corazón, cuando habíamos hablado del mediastino, es casi lo mismo, o sea, como es detrás del esternón y por delante, ocupando esa parte, digamos, media, entonces entre los planos sería entre digamos, el cruce entre el plano sagital y coronal. No Ahí. te confundas la vida. El corazón está más hacia el lado derecho. Perdón, izquierdo. Entonces, ahí se habla de anterior y posterior nomás. Inclusive cuando se describe el corazón, se dice que la aurícula derecha es más anterior que la aurícula izquierda. Entonces, ese es el objetivo de hablar de planos jóvenes. Aplicar a un segmento, no pensemos que solamente es para esto, chicos, no, es aplicarlo en
determinada región o en una determinada estructura. ¿Me dejo entender? Vale. Sí. Seguimos, jóvenes. Y este es el otro ejemplo que es aplicativo para que sea entendirse los planos. Este plano coronal o frontal nos divide en una región anterior y en una región posterior. Si esto mismo yo, digamos, que aplico en el miembro superior, entonces, ¿cómo sería en el miembro superior? Que me divide el brazo, por ejemplo, en una región anterior, donde va a estar ubicado el músculo deltoides, y me va a definir la región posterior del brazo, donde predominantemente encontramos al músculo tríceps. Ahora está más entendible, jóvenes. No solamente es para dividir el cuerpo, sino darle la aplicabilidad en cada segmento corporal o en una estructura propia de cada uno de nosotros. Aquí está el plano sagital, nos divide en una mitad izquierda y una mitad derecha. Corte horizontal, superior e inferior. Y aquí está la aplicación de los cortes oblicuos y transversales. Aquí está lo mismo, jóvenes. Este es el plano sagital, plano coronal o frontal, y este es el transversal o horizontal. Pero vuelvo a repetir, es para darle la aplicabilidad. Aquí, por ejemplo, si ustedes son minuciosos o acuciosos mirando este esquema, el plano sagital, coronal o frontal, ¿qué hace con el miembro superior? Ya lo está dividiendo en una región posterior y en una región anterior. Me quedan 2 minutos, así que tranquilo. Ahorita termino en 2 minutos, así que soségate, muchacho. Ahora, existen términos, terminología anatómica, como por ejemplo relacionados al plano horizontal. Yo dije superior e inferior, craneal y caudal. Entonces sería lo mismo que superior y este es lo mismo que inferior. O sea, es más recomendable hablar de craneal y caudal. En cuanto al plano coronal o frontal, ventral y dorsal, o anterior y posterior. Luego, al plano sagital ya saben que es derecho e izquierdo, pero también se habla de un plano medio, esto que está así en líneas entrecortadas. Luego está el plano adyacente a este último que les acabo de comentar, que es el plano medial. Luego está el plano lateral, el más lateral como les estoy señalando, y en una zona intermedia entre el medial y el lateral está el intermedio. ¿Sí? Ahora, y si queremos utilizar esta terminología en relación ya con estructuras en sí, y hablando de estructuras, tenemos estructuras macizas como el hígado y tenemos estructura hueca como el estómago o intestinos o vasos. Entonces, en estructuras macizas, por ejemplo, lo que está en la misma superficie del hígado, si yo quiero precisar la presencia de una tumoración, digo es superficial o tiene una ubicación superficial de la glándula hepática. Pero si ya está profundo, entonces obviamente que la descripción va a ser profunda. Pero eso ya requiere de estudios respectivos para la ubicación. Y en estructuras huecas o más externo, será pues esto superficial. Y lo que está en el lumen de la cavidad, es interno. Y en cuanto a terminología de miembros, se habla de proximal y distal. Proximal, por ejemplo, es deltoides. Y si hubo un corte, por ejemplo, a nivel del media del brazo propiamente dicho, ¿qué va a ser proximal? Lo que está pegado a la inserción del miembro superior, y distal lo que está pegado al codo, utilizando ese término, la referencia que les acabo de dar. Ulnar y radial. Ulnar en relación con el quinto dedo, la ubicación del hueso cubital o ulnar en el miembro superior, y radial, el hueso lateral en la conformación del antebrazo. En la pierna, el medial, tibial y fibular. En la región palmar, obviamente palmar y plantar en el pie. El dorso de la mano, o sea, lo opuesto a la palma, y el dorso del pie, lo que se llama hasta ahora
lo conocen ustedes como el empeine, ese es el dorso del pie en anatomía. Encontrémosles aplicabilidad a esto último, jóvenes. Ahí lo tienen. Esto es, a ver, Dayana. La parte que está señalando el antebrazo. Sí, señorita, sí. ¿Cómo se llama? No es la parte la parte de la región radial, jóvenes, y esta es la región ulnar. Esta es la región palmar y lo opuesto a la región dorsal. Esto es proximal y obviamente esto es distal, pero de la configuración total de lo que es miembro superior. Y en miembro inferior, proximal, distal, fibular y tibial. ¿Listo, jóvenes? Felizmente terminé, jóvenes. Les robé solamente 2 minutos. Ya. Disculpa, Raúl. Sí. Jóvenes, por favor, necesito un delegado por cada grupo de teoría. Un delegado del A y del B. Por favor, vean, conversen. En la próxima clase se la dicen al doctor Calizaya, por favor. ¿Ya? Gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Profesor, una pregunta con respecto al plano sagital. Es que habíamos hablado acerca del medial, pero también antes nos habíamos regido por el eje sagital, sobre todo por esa parte del cráneo, la parte de la sutura sagital. Entonces me preguntaba si es lo mismo, digamos, o sea, si podemos mover este plano sagital a diferentes partes. Sí, pues esa era la aplicación clínica, pues, hija. Ah, ya. Gracias, Esa es la aplicación clínica. O sea, esto es, vuelvo al esquema un ratito, por favor, chicos. Esto es referencialmente, o mejor dicho, ¿por qué recibe la denominación de sutura coronal, o perdón, plano coronal o eje coronal? ¿Y por qué recibe la denominación de plano coronal sagital o eje sagital? Referencialmente. Entonces, esto, como lo acabas de decir tú, lo trasladamos, ya se los dije yo, a otra región corporal u a otra estructura ya propia de nuestro organismo. ¿Sí? Sí, pero... ¿Perdón? No. Si me acaba de decir usted mis diapositivas, son mías, ¿no es cierto? Sí, bueno. Pero no se preocupen. Bueno, yo no soy partidario de subir jóvenes, porque eso significa encasillarlos en el estudio. Lo que ustedes tienen que revisar es el material bibliográfico. Y el material bibliográfico para esta clase lo tienen ustedes en Moore, en Gray, y hay unas separatas que tradicionalmente se manejan para esta parte. Pero no estoy diciendo que son las únicas, ¿eh? Por eso les estoy dando la bibliografía. Moore y Gray. Y si ustedes encuentran otra bibliografía, bienvenido, la comparten. Profesor, ¿cuál maneja más usted? ¿El Moore? ¿Perdón? El Moore, para poder guiarme mejor. Ya. Este es el material inserto para ustedes. ¿Cómo te llamas? Crispin. No te escucho. Bueno, material para ustedes. Si encuentran bibliografía que se amolde a lo que hemos conversado, no hay problema. ¿Sí? A ver, jóvenes, la bibliografía base es de STIT, sobre todo para partes de huesos y músculos. Para esta parte, como dijo el doctor Calizaya, está usando un poco de Moore, porque está un poco más detallado, ¿no? Es más explicado. Y en la parte de huesos, músculos, es TESTIT. TESTIT tratado, no TESTIT compendio. No, y además, Pedrito, yo en cada clase que voy a hacer, obvio, les voy a dar la bibliografía complementaria que haya utilizado. Que eso, obvio, no nos quita de que no se les pregunte en el examen de otro texto. Claro. Ya, bueno, la otra pregunta cosa más, chicos. Creo que sí, que hay más con gusto en otro momento porque ya estoy distrayendo el tiempo al otro docente. Sí, por favor, vean bien sus sílabos para ver cuándo les toca el seminario. No hay prácticas
esta semana ni la siguiente, porque es pura teoría. Solamente hay el seminario, que es, me parece, la tercera semana. Vean bien eso. Buenos días, ¿ya? jóvenes, buenos días, señores. Gracias. Soy el, Bien, chicos. soy el doctor Si no hay preguntas, Walter Sánchez. ¿Se me escucha, no?